Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Pues bienvenidos todos. La verdad que me siento privilegiado de poder estar en este lugar con mucho temor a la vez y responsabilidad. Pero también estoy contento porque se me permite expresar lo que hay en mi corazón, lo que estoy recibiendo en este tiempo, por lo que escuchamos los domingos, cada martes, las cosas que oímos, ¿no? Habitualmente cuando salimos de la reunión siempre hablamos, o durante la semana, las cosas que rumiamos, ¿no? Sacamos otra vez para volver a mastijarlas y estoy contento porque se me permite expresar lo que hay en mi corazón, en mi mente. Me gustaría empezar primero con una oración, porque la verdad lo necesito, y seguimos. Abba Padre, santificado sea tu nombre en esta noche, Dios. Te pido desde lo más profundo de mi corazón, con necesidad, que hoy me ayudes, Dios. Por favor, Dios, necesito que tú abras mi boca, Señor, que tú me des de tu unción, que tú preparas los corazones solamente para tu gloria, Dios. Gracias por tú permites que esté aquí. Gracias por cada corazón que está aquí. Que sea todo para tu gloria, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A la vez, dar la bienvenida a la gente que nos ven desde casa por las redes sociales. Y quería empezar. Vamos a volver en Juan 5, en lo que nos hablaron el domingo. Como dije anteriormente, es un tiempo de 3 o 4 semanas que estoy rumiando, ¿no? lo que se nos está hablando. Y la verdad que el domingo, no sé para vosotros, pero para mí ha sido una reunión muy especial. Yo sentí que Dios ha estado con nosotros, con su presencia, que Él derramó de su gracia, no de su poder. Ha sido una reunión como muchas, ¿no? Pero este domingo la verdad que ha sido una reunión especial. Sentí la presencia de Dios de una manera, no sé cómo decirlo, espléndida, ¿no? Disfruté con las manos levantadas, cantando y diciendo gracias, Dios, por poder sentir que tú eres real, que tú eres verdad. Y Mario nos hablaba de la historia cuando Jesús sana al hijo de un noble, ¿no? Y una persona que 38 años estaba con una enfermedad en un lecho, ¿no? Y Jesús le sana el día de reposo. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y él obedece. Y él toma su lecho y empieza a caminar. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. La verdad, leemos tantas veces estas historias, pero me llamó la atención. Si este hombre, 38 años, ¿no?, estaba en esta situación que pedía ayuda para que alguien le ayude a ser sanado, seguramente todos le conocerían, supongo, ¿no? Y le ven de repente sanado y en vez de decir, qué milagro, ¿no? Este hombre se levantó. Hemos visto un milagro. Mario nos decía, ¿creéis en los milagros? ¿Acordáis su pregunta? Esta gente habían visto un milagro. Y su preocupación ha sido si era un día de reposo. Eso es la pregunta que hicieron a este hombre. El hombre más adelante demuestra que no sabía quién fue el que le dijo esto, hasta que Jesús
se manifiesta a él y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, dice en el 15, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús. ¿Y procuraban qué? A matarle. Procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y eso es lo que me llama la atención. En vez de pensar, qué maravilla, el hombre ha sido sanado. Les molestó el día de reposo. En vez de pensar que este hombre fue liberado en el día de reposo. Claro, era una ordenanza de Moisés, ¿no? Pero no sé si acordáis, también Campbell nos hablaba de la cosmovisión, ¿no? Y de cosas que tenemos cada uno en su país, en su cultura. Aquí se trata de la ley de Dios, pero delante de ellos es el Señor del sábado. Es Dios mismo, ¿no? Es Dios mismo. Y a ellos les molesta el sábado, ¿no? Y además procuran matarle. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué no veían la verdad? Jesús había hecho un milagro importante. ¿Por qué no reconocieron que Él es el Mesías prometido? Algo que no reconocen hasta ahora, ¿no? Pero, en este caso, la gente que vivían en aquel tiempo, que han visto el milagro, porque nosotros hemos visto milagros también, o vemos, ¿no? Hemos visto gente cambiada, gente que no tenían oportunidad ninguna en la vida, gente como yo que posiblemente debería ser muerto, pero Dios me sanó, Dios me salvó, ¿no? Nos rodean gente que caminan gracias a un milagro, ¿no? Pero imagínate esto, ellos tienen delante a Mesías y no ven que Él es la verdad, no reconocen quién es, ¿no? Y además, no es solo esto, procuran matarlo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, vamos un momento a verlo, es interesante. Vale, guardar la página. Tengo que decir una cosa más que es importante, que no lo dije antes. Jesús les respondió en el capítulo 5, otra vez de Juan, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? Porque ellos se preocupaban por qué hizo un sábado, en cuando hemos visto escrito, ¿no?, que si un animal de ellos tendría un problema y tenían que sacarlo por algún lado y fuese sábado, ¿ellos qué hacían? ¿Lo hacían o no? Si fuese un asno o una oveja, ellos lo harían. Pero fue sanado un hombre y les molesta. Les molesta, ¿no? Y además, como Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Claro, Él se está llamando Hijo de Dios, Dios mismo. Está declarando quién es. Y ellos no lo reconocen, ¿no? Cosa que era verdad. Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué no veían la verdad? ¿Esto me puede pasar a mí? ¿Te puede pasar a ti de no ver la verdad? ¿De que se te presenta el Evangelio y no ves la verdad? ¿No? Y ellos no solo no veían la verdad, sino procuraban matarle. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se levantaba en su corazón? ¿Qué es lo que ellos veían y... Quizás porque Jesús hablaba con mucha autoridad, porque predicaba el Evangelio con autoridad. Dice en el Marcos 15, estamos en el momento donde, en el versículo 7, donde Jesús y Barrabás están en Pilato, enfrente de Pilato. Y tiene que haber una opción, tienen que escoger. Y fíjate, Pilato conocía los motivos por los cuales los principales sacerdotes le llevaron a este punto. ¿Y qué es lo que deseaban? Y por eso mismo dice, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho.
Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Lo que había en su corazón era un sentimiento de disgusto a ver a Jesús hacer tantos milagros. Se levantaba un sentimiento de disgusto a ver a Jesús a sanar, a predicar con esta autoridad, a decir la verdad. En vez de reconocer quién es, en vez de ver la autoridad de la palabra, lo que se levantaba en sus corazones era un sentimiento de disgusto, ¿no? Como me puede pasar a mí. ¿Alguna vez se puede levantar un sentimiento de disgusto en mi corazón? No solo contra hacia la palabra, sino al oír o ver o ser testigo ocular de que un hermano está avanzando espiritualmente, o está bendecido, o materialmente incluso, o porque está predicando, o porque yo no estoy predicando. No sé lo que ellos sintieron, por qué motivo, pero dice que por envidia. Procuraban matarle por envidia, haciendo el bien, haciendo milagros. En el mismo Evangelio, en el capítulo 5, que no hace falta que vayamos ahora, Jesús, después de haber sanado una mujer con flujo de sangre, 12 años, si me acuerdo bien, justo después de esta situación le está esperando Jairo con un problema con su hija, ¿no? Y Jesús le sigue, va a su casa y resucita a la hija de Jairo. Digamos, levanta a una persona de entre los muertos. Yo no creo que hay muchos de nosotros que hemos visto una resurrección. Algunos quizás sí, hemos visto. Pero es algo asombroso. Una persona se levanta y vuelve de entre los muertos. Vuelve la vida a entrar en él. Ellos han visto algo asombroso. Vamos un momento a verlo. Vamos un momento en el capítulo 5 de Marcos. Y ahora seguiremos un poco adelante para qué es lo que yo quiero expresar hoy. Capítulo 5, ocurre el milagro, la niña vuelve, digamos, se resucita, ¿no? Y dice en el 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía, ¿cuántos? 12 años. Y se espantaron grandemente. Los que lo han visto se espantaron grandemente. Y empieza el próximo paso. Capítulo 6. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, como hacía siempre, con autoridad, enseñando. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, y uno piensa, claro, se admiraban, habían visto un milagro impresionante, habían visto algo asombroso, una niña levantarse de entre los muertos. Se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son, ¿qué? Hechos. Ellos reconocen que Jesús está haciendo milagros. Su sabiduría, su autoridad, la manera de que Él habla, pero también reconocen que por sus manos. ¿Quién es este que hace estos milagros? Se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es el que se te presenta? ¿Quién es este que hace estos milagros? ¿De dónde tiene estas cosas? Y dice en el 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Sí, vemos los 4 hermanos de Jesús. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Vemos que tenía hermanas también. ¿Y qué dice después? Y se escandalizaban de él. Han visto a una persona levantándose de entre los muertos, han oído, muchos le seguían, y en vez de
ver la verdad, reconocer quién es el que hizo el milagro, ellos se escandalizaban. ¿Eso me puede pasar a mí? ¿O te puede pasar a ti? Que Jesús se te está presentando en tu vida y parece que no vieron la verdad. Yo no digo si tú te escandalizas o no, pero lo que sí digo es que ellos no vieron la verdad y estaban viviendo en el tiempo donde Jesús caminaba sobre la tierra con nosotros, la persona que dividió la historia en antes y después de Cristo. Ellos no vieron la verdad. El otro martes, Apóstolis nos compartía de Simón el fariseo. Por eso digo, yo estoy todo lo que estamos escuchando y él nos decía que, a ver, Simón era una persona con estatus social bastante, no era cualquiera, con conocimiento de la palabra, digamos, conocimiento de la ley de Dios. Y ocurre la situación con esta mujer famosa, pecadora, que todos la conocían. Y él nos hizo el ejemplo de submarino, ¿no? Con el periscopio. Pero es cierto, la primera reacción de Simón ha sido a juzgar a Jesús, a juzgar a Dios mismo, ¿no? Y decir que si él era un profeta, reconocería. Y después juzgar a la mujer también. Simón, el que invitó a Jesús a su casa, ¿por qué no vio la verdad? ¿Por qué no reconoció quién era Jesús? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos impide muchas veces? ¿Qué es lo que se pone por delante? No este viernes, el viernes pasado, el pastor nos compartía un proverbio. ¿Acuerda alguien qué proverbio era? ¿Qué proverbio era? Que hablaba de la mentira, de falso testimonio, de... Paco, ¿tú te acuerdas? ¿Cuál proverbio era? En la reunión de oración, digo, viernes por la mañana. No sé por qué me vino ahora esto, igual tengo... Era un proverbio que habla de... Eso es. ¿Dónde está esto? Es un proverbio, vamos a mirarlo. Es un proverbio que dice 6 cosas aborrece Jehová. Gracias, Apóstolis. Dice, nos estaba leyendo, 6 cosas aborrece Jehová, dice en Proverbios 6, versículo 16. No sé por qué me vino esto, pero vamos a leerlo. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora me acuerdo por qué me vino. Porque antes hablábamos de la envidia, de este sentimiento de disgusto a ver otra persona prosperando o avanzando espiritualmente, ¿no? El pastor nos estaba leyendo esto y parecía que no, que muchas veces estas cosas no nos gusta leerlas, pero las hay entre nosotros. Hay veces que tengo ojos altivos y tengo reacciones que después tengo que pedir perdón porque he hablado mal, porque me veo yo superior. Hay veces que mentimos o no decimos toda la verdad. O cosas que hacían ellos también. Digamos, parece que yo estoy escogiendo hoy los peores ejemplos, ¿no? De gente que se levantaban cosas en sus corazones contra Jesús en cuanto Dios se estaba presentando en ellos, delante de ellos, ¿no? O levantaban juicios como este Simón. Y son ejemplos que de verdad dices, a mí no me va a ocurrir. No, yo no. Yo conozco a Jesús, claro. O algunos no le conocen todavía. Vemos ejemplos que no aceptaron, que no reconocieron, no reconocieron quién era. Pero esto no ocurre solo a este tipo de gente.
de no ver la verdad, no reconocer la verdad. Estaba hablando el otro día con un hermano del ejemplo de Abraham y Sara, ¿no? Y cuando Abraham recibió primero la promesa de que iba a tener, esto es Génesis 15, 16, para el que lo quiera ver después, cuando recibió la promesa, en principio, ¿sabéis qué ha hecho Abraham, el padre de la fe? ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo? ¿Serio? Dice yo, en esta edad. Sí. Cuando Sara ha oído esta palabra de que iba a quedar encinta, embarazada, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Serio? Sara no es cualquiera. En Hebreos la menciona en los héroes de ¿qué? De la fe. El Espíritu Santo, el que inspiró este libro, la menciona como un ejemplo. Claro, porque claro, la promesa estaba sobre ella. La promesa estaba sobre la persona de Isaac, no de Ismael. Pero Sara, o Sarai, antes de que Dios le cambie el nombre, quiso hacer como ella quiso. ¿Y qué dijo a su marido? Oye, como yo no te puedo dar... vamos un momento en Génesis 15. Vamos un momento en Génesis 15. O 16. Un momentito. Vamos a verlo. ...16... para no leerlo todo, donde Abraham en principio se dio cuando todavía se llamaba Abraham, dice en el 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ya en el capítulo anterior ya Abraham había recibido la promesa, ¿no? Ella yo no sé si lo sabía o no en este punto. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pero mira cómo lo expresa. Quizá tendré hijos de ella. Porque lo que nos decía Campbell, ¿no? La cosmovisión, muchas veces las costumbres, eso no era algo raro. Si una mujer no se podía quedar encinta y anhelaba tener hijos y estaba en la posición como Abraham, de muchos animales, de muchas tierras, de siervos, de esclavos, podía una esclava dar descendencia al hombre, ¿no? Entonces, ha sido idea suya. Y ella dijo, pues mira, vamos a hacer esto. Y Abraham conoció a Agar. Y Agar le trajo a Ismael. Nació Ismael. Pero después de esta su idea, dice más abajo, que Sara, ¿qué ha hecho? La afligió. Mucho, porque ella llegó en el punto de levantarse y irse de este lugar. Yo no sé por qué la afligió. No sé si a ella en su corazón se levantaron celos. No lo sé porque no lo pone. Este sentimiento, no lo sé. Lo que sí sé es que ha sido su idea. Dios lo permitió. Pero la promesa no era sobre Ismael. Digamos, donde Dios puso su promesa era sobre Isaac. Claro, hay que decir que Agar la miró como, dice la Biblia, con menosprecio. Eso es cierto también, pero ha sido su idea. Ella quiso que sea así. Pero después en su corazón se levantó lo que se levantó. Vemos que, por ejemplo, muchas veces tomamos decisiones en cuanto a nuestra familia. Esas son cosas que yo hablo con mis hijos también, con la gente que hablamos, que nos rodeamos, que compartimos, ¿no? Hacemos cosas conforme nuestras tradiciones, nuestra manera de ver, de pensar, cómo haríamos. No, nosotros hacemos así. Y muchas veces no sabemos si esto es conforme a la verdad de Dios, ¿no? O
hay otros momentos que nosotros hacemos cosas por autosuficiencia o porque económicamente estamos muy bien y no tenemos ningún problema. Digamos que estamos de tal manera situados económicamente que no nos hace falta de nada y planeamos a nuestro gusto. Planeamos a nuestro gusto. No, es que yo no tengo problema yo de esto, ya yo pago y... ¿No? Y esto me suena a este hombre que dice, mucho tienes. ¿Qué dice? Come, bebe y regocíjate. Qué bien, ¿no? Suena muy bien. Pero ¿qué es lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que Dios dijo? Vamos a verlo. Vamos a Lucas 12. Estamos en un punto donde Jesús se refiere a una parábola y dice, la heredad de un hombre, en el versículo 16, 12, 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, esto decido yo hacer. Eso es lo que voy a hacer. Derivaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Todo lo que es mío, todo lo que yo he alcanzado, lo guardaré ahí, porque eso es lo que merezco. Yo decido hacer esto. Porque todas estas cosas... Fui a otra página. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Digamos, este hombre ha hecho sus planes muy bien hechos, muy bien pensados, pero en cuanto a la eternidad, en cuanto a la verdad de Dios, nunca calculó. Él tenía autoconfianza en su poder económico, en lo que él podía hacer, ¿no? Pero la voluntad de Dios no era esta. Lo que Dios iba a hacer no era esto. De cierta manera, él no entendía cuál es la verdad de Dios. Tomamos decisiones en la voluntad de Dios. Pedro, con mucha autoconfianza, con mucho, no sé cómo decirlo, con mucho, no sé, antes hablábamos de fariseos, de principales sacerdotes que dice que se escandalizaban después del milagro de la hija de Jairo. ¿Acordáis que dijo Pedro a Jesús? Después de la oración en el monte de Getsemaní, yo no me escandalizaré nunca. ¿Y qué le respondió Jesús? Esta noche, ¿qué iba a pasar aquella noche? Vamos un momento a verlo. Mateo 26. Dice Jesús en Mateo 26, 33 o 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, mira,
yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿No? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás ni una ni dos, 3 veces. Y yo pensando, el Pedro, claro, yo no, a ver, eso es mi opinión personal. Yo no creo que Pedro aquí le está mintiendo a Jesús. Yo creo que él lo cree, así como sabemos por los historiadores, por los comentaristas que tenían un carácter, pero yo creo que Pedro creía lo que decía. Claro, con autoconfianza. Él creía lo que decía. Además, leemos en la Escritura que él, ¿qué ha hecho? ¿Sacó qué? ¿Qué sacó? La espada. ¿Y qué ha hecho? Ha cortado la oreja de una persona, y no cualquier persona, de un soldado que podía haberle ¿qué? De un soldado, ¿no? ¿Lo digo bien o no lo digo bien? Me parece que de un soldado que podía haberle matado, de una autoridad de los romanos, y él no se quedó quieto, sacó la espada y le cortó la oreja. Jesús le sanó. Y después de un poco, ¿tú le conoces a él? No, yo no le conozco de nada. Con autoconfianza, pero Jesús es la verdad, Él conoce la verdad. Pedro declaró que nunca se iba a escandalizar de él, pero estamos hablando de una persona de testimonio, de un pilar de la iglesia, de un baluarte de la iglesia. Salomón, el escritor de los Proverbios, tuvo problema. ¿Qué problema tuvo Salomón? Aunque conocía la verdad de Dios. Tuvo problema con las mujeres, ¿no? ¿Sí o no? Vamos un momento, Alberto. Eso es interesante para los chicos que igual no lo han leído. Primera de Reyes, capítulo 11. Tenía su mujer, ¿no? Capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Esto lo conocía Salomón. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Edificó, dice, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Mira dónde lo edificó. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. No hizo caso al consejo de Dios. Digamos, hemos visto bastantes ejemplos, no de Andreas, bastantes ejemplos de personas en la Biblia que no vieron la verdad, o la vieron y no obedecieron. Y ahora llegamos en el tema que yo quiero un poco tocar hoy. ¿Por qué no vemos la verdad muchas veces? ¿Por qué yo cometo errores?
Porque yo cometo pecados o tú cometes pecados. ¿Por qué ocurren cosas a mis hijos? ¿Por qué ocurren cosas a los chicos, a las chicas, entre nosotros? ¿Por qué muchas veces, aunque nos están hablando, no vemos la verdad? Porque es cierto que hay una lucha espiritual. La lucha no es contra sangre y carne, hay una lucha espiritual en lo que vivimos todos los días, ¿no? Y hay momentos, especialmente los que conocemos a Dios, pero hablando primero para los que conocemos a Dios, que tenemos que tomar una decisión en ciertos momentos y decidir entre seguir mis deseos, que puede ser que en un principio no hay intención de pecar, puede ser, para explicarlo de alguna manera, pero entre seguir mis deseos o obedecer a Dios para su gloria. Y ahí yo tengo que decidir. Y ahí yo tengo que ver dónde está la verdad. La verdad de Dios, la única verdad. ¿Qué es lo que Jesús quiere que yo haga? Porque hay un poder que actúa entre nosotros y es el poder del engaño. El enemigo no para de intentar a engañarnos. Y esto está entre nosotros. Él quiere llevarnos en la oscuridad, intentar a engañarnos con cualquier manera. Todos podemos ser engañados. Los que conocemos y los que no. Claro, los que no necesitamos conocer la verdad. Necesitamos conocer a Dios, pero todos podemos ser engañados. Y Pablo nos advierte. ¿Qué nos dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 11 de la segunda epístola? ¿Qué nos dijo? ¿Acordáis alguien? ¿Alguna mujer se acuerda? ¿Qué nos dijo Pablo en el segunda epístola, capítulo 11? Vale, vamos a ver. Segunda de Corintios 11. Entonces hay un poder que actúa en medio de nosotros, ¿no? Dice en el versículo 3, pero temo, 11:3, segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a ¿quién? A Eva, porque este poder está. Intenta a sacarnos del camino correcto. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y dice una palabra que me encanta, vuestros sentidos. Vuestros sentidos, mis sentidos, tus sentidos pueden ser extraviados. El enemigo sabe muy bien cómo hacer. Mira cómo lo ha hecho con Eva, mezclando verdades con mentiras, al momento adecuado, ¡pum! Adán también siguió el camino y ocurrió lo que ha ocurrido. El engaño se presenta en cual, digamos, el enemigo sabe muy bien cómo hacer con nosotros. Jacob con Esaú. ¿Qué ha hecho Esaú? Para un plato de un guisado, ¿vendió qué? Su primogenitura. Vendió, digamos, casi una de las mayores bendiciones, porque la primogenitura significaba el liderazgo de la tribu, de decidir, como Abraham y Lot, que dijeron uno por aquí y otro por allá, decidir dónde vamos, dónde volvemos, dónde no vamos. Tomar todas las posesiones y la bendición espiritual que conlleva esto. La responsabilidad espiritual lo vendió por un plato de un guisado. Porque tenía hambre. Fíjate lo que le pasó, digamos. Por un plato de un guisado vendió su primogenitura. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, estando con Jesús, Jesús les dijo: ahora me ocurrirá esto y esto, me tratarán de esta manera, tendré que ser crucificado y el tercer día resucitaré. Y les está hablando de su partida, de su partida o de su partido.
¿Cómo? Partida, perdón. Les está hablando Jesús de su partida, lo que va a ocurrir, qué es lo que tiene que hacer y de su resurrección. ¿Y qué le dicen Juan y Jacobo? En vez de preocuparse de lo eterno, de lo que Jesús les está expresando en aquel momento, le dicen, oye, ¿nos puedes hacer un favor? Podemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando venga tú. Y Jesús les dice, esto no está. Pero mira cuál ha sido su preocupación. Digamos, la posición en la obra de Dios. La posición, ¿en qué lugar yo me pondré? ¿Nos ocurre esto también? ¿Me ocurre esto también? En vez de mirar la verdad que Dios estaba expresando, lo que tiene que hacer, dónde se irá a manifestar. ¿Así mejor? Perdón, estoy obedeciendo las órdenes. Entonces, ¿tengo que estar cerca aquí? Vale. Entonces, hay muchas veces que la verdad de Dios se nos está presentando y nosotros miramos hacia otro lado. El poder del engaño está actuando de tal manera que nosotros ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta. Y escoge el enemigo el momento adecuado. Mira, ¿qué le pasó a Pedro? El mismo que sacó la espada. Muchas veces cuando hablamos con los chicos, yo hace años que he usado un ejemplo, que es algo cierto, ¿no? Que hace años que yo lo he visto en las noticias. Había una familia en Madrid que compró una serpiente y la tenía en su casa, una especie de pitón, no sé si lo estoy expresando bien. Entonces le daba de comer, lo tenía en una especie de pecera, con una tapa que le tiraban la comida, pues les gustaba la serpiente. Entonces la serpiente crecía, empezaba a salir de esta pecera, lo que era, ¿no? Y hacía vida con ellos, con la familia. Y un día el padre con la hija van a la tienda y estaban para comprar algo, no sé qué querían comprar, algún accesorio o algo. ¿Qué tal? ¿Cómo está la serpiente? ¡Buah! Muy bonita. Hombre, ya nos hemos acostumbrado, sale, entra, está con nosotros. Imagínate, por la noche cuando mi hija se va a dormir, se va y se pone al lado de su cama. Dice, ¿cómo? Sí, se pone al lado de su cama. Dice, tráela de vuelta. Le dijo el hombre de la tienda, tráela de vuelta que yo te doy otra cosa. ¿Pero por qué? Porque se está midiendo la altura para comerla. Así trabaja el engaño con nosotros. Está esperando el momento adecuado. Y tenemos que tener nuestros sentidos preparados. ¿Cómo podemos, escapar del poder del engaño? Yo estaba pensando en 3 o 4 cosas que a mí, en ciertos momentos de mi vida, me han ayudado cuando el engaño vino a mí. Y eso lo voy a compartir. Me quedan, 10 minutos. Cosas que a mí me ayudaron a salir del engaño. ¿Por qué fui engañado? Fui engañado. Una cosa muy importante para escapar del poder del engaño. El perdón. Perdonar. Cuando tengo algo guardado ahí en el corazón fuerte y empiezo y pum, y acabo entrando en una carretera que me saca a la muerte. Que digamos, que después del pecado es la muerte. El perdón. Claro, es algo que Dios te capacita, ¿no? Yo no sé si todos tenemos esta capacidad de perdonar, pero el perdón es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo dice que Satanás no gane ¿qué? ¿Qué no gane? Ventaja. Porque si no perdonamos, Satanás gana ventaja. Vamos un momento a Hebreos capítulo 5.
No, perdona, me he adelantado. Segunda de Corintios. Estamos hablando de Pablo. Hebreos todavía no sabemos. Perdón, ¿eh? Segunda de Corintios. Un momento. Capítulo 2. Versículo 10. En mi página arriba pone Pablo, perdona al ofensor. No me voy a meter en el tema, quiero centrarme un poco en el versículo 10 que dice: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Pero con qué propósito? Porque sí es cierto que hay situaciones entre nosotros que muchas veces nos llevan al engaño. Que muchas veces este poder actúa en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿no? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No pensamos que Satanás está... No, él hace sus trucos. Él sabe. Hay situaciones muchos días entre nosotros y muchas de ellas tenemos razón, o no. Pero tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Porque el no perdonar es un engaño. Es un engaño fuerte, no perdonar. Jesús se puso la toalla, no sé cómo se llama esto, no me acuerdo ahora en castellano. Se puso la toalla, se puso de rodillas y lavó los pies de los discípulos. ¿Y qué les dijo? Yo os doy ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo. ¿Y Pedro qué dijo directamente? No, a mí jamás. Y Jesús le dijo: si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Jesús lo hizo no sé si puedo decir, con espíritu de mansedumbre. Le lavó los pies. Y claro, a nadie le gustan que vean si las uñas están negras, ¿no? A mí no me gusta que vean si mis pies están negros, intento, claro, pero hay que ser capaces de dejar que nos laven los pies. Y también hay que ser capaces de arrodillarnos y lavar los pies. Tenemos que perdonar unos a otros. Tenemos ofensas, tenemos cosas que hablar, pero tenemos que perdonar y dar ejemplo. Dar ejemplo. Porque la falta de perdón es un engaño, aunque tengas razón. Es algo que yo lo he vivido, me ha pasado. No ignoremos los trucos del enemigo. No ignoremos sus maquinaciones. Debemos de perdonar. ¿Amén? ¿En esto? Hablamos de sentidos. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 5, que todos sabéis a dónde voy ahora. Capítulo 5, versículo 12. Gente que conocemos a Dios ya hace tiempo. Gente que tenemos la palabra en nuestro corazón. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, después de tanto tiempo. Porque debiendo ser ya maestros. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es necesario que estemos en la palabra, que la palabra sea la máxima autoridad. Pero
digamos, tenemos que llegar a un punto de empezar a tomar alimento sólido algunos y poder tener el discernimiento del bien y del mal, no caer al engaño, teniendo la palabra. Teniendo la palabra. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos y no tomar todavía leche. Hay cosas que ocurren en mi corazón o entre nosotros que no deberían de ocurrir. Hay cosas que se levantan en mí que no deberían de ocurrir, no deberían de levantarse ni por pensamiento, no ser habladas, porque debería de ser ya después de tanto tiempo, ¿no? Los sentidos espirituales míos tienen que ser ejercitados mediante la palabra. Tengo que saber, tengo que poder distinguir qué es bien y qué es mal, ¿no? Diferenciar. En 1 Corintios 3, Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? ¿Pero por qué no son capaces todavía? Y mira lo que les ocurría, a ver si me ocurre a mí. No os pude dar alimento sólido. No sé si sus sentidos estaban ya tan ejercitados para recibir este alimento sólido, pero dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Si mis sentidos están ejercitados, no debería de ocurrir. Que sí, que a mí me ha ocurrido. Pero me gustaría que tú piensas en ti, no en mí, hoy. Yo pienso en mí. Que tú piensas en ti. No, nuestros sentidos espirituales, mediante la palabra, mediante el privilegio que tenemos aquí. Mira, hace muchos años fui engañado cuando me llamaron y me dijeron que, mira, ha nacido tu hija. Ah, mira qué bonita, qué guapa. ¿Te parece a ti? Me decían todos. Otros me decían que, pero la mayoría me decían que se parece a mí. Yo no sé si esto es verdad, porque no puedo distinguir, en este caso, con mis hijos. Y yo empecé incluso a buscar en la palabra. Empecé a buscar en la palabra. Digo, no llevaba mucho tiempo. Digo, Señor, ¿qué hago? Y claro, he visto en la palabra que un hombre cristiano debe de abandonar a su esposa si ella no es. ¿Debe abandonarla? No. Otra cosa es el yugo, ¿cómo se llama? Esto. Pero si uno tiene una esposa y él es cristiano y la esposa no es, y acepta convivir con ella, no debe de abandonarla. Digo, es que me tengo que ir. Es que tengo que ir a atender. Además, con razones, con motivos. Mira, mi esposa se vive con mis padres, es que yo qué hago aquí. Pero Dios me dio su palabra. Dios me dio un señal y me demostró, no te voy a decir cómo, pero me demostró que yo tengo que vivir en la luz de la palabra. Y la luz de la palabra está aquí. Y este es mi lugar, eso es lo que Dios me declaró. Entonces vino el momento de tomar una decisión y ver si voy a seguir mis deseos, si voy a seguir mis deseos o que no era algo, digamos, pecaminoso, no sé cómo llamarlo. Yo iba a estar con mi esposa. O si iba a obedecer a Dios para su gloria. De verdad te lo digo, he tomado esta decisión en aquella noche, que todos esperaban que por la mañana iba a volar, deseando que mi vida sea para la gloria de Dios. Espero que Dios me ayude para seguir estando en ello. Pero fui engañado porque tomé la decisión de irme, saqué los billetes, hasta que Dios me habló.
y por la palabra. Jesús, ¿cómo le atacó el enemigo? ¿Con qué manera le atacó? Con la propia palabra. Y Jesús respondió con la palabra. ¿No? Digamos, el poder del engaño está en medio de nosotros. Hace unos días que hablo con chicos, en situaciones que, claro, ocurren cosas y tienes que tomar una decisión. A ver qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la verdad de Dios? No nos sujetamos a nuestras tradiciones, a nuestra manera de hacer, a cómo debería de ser la cosa. Porque muchas veces ahí está el engaño. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que nos están diciendo de nuestras familias? No me estoy volviendo contra las familias, ni mucho menos. Lo que estoy expresando es tener cuidado con el poder del engaño que actúa en nosotros. Y especialmente el enemigo, lo que quiere dañar últimamente es la familia. La familia está atacando a la familia como Dios la estableció, el hombre y la mujer. Ahora el divorcio es lo más natural. El enemigo quiere destruir la familia. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Nuestros sentidos tienen que estar ejercitados en la palabra. Y acabo con otra cosa que te digo que a mí me ha servido, y es arma poderosa que Dios nos dio para poder defendernos contra el engaño. Arma poderosa. Además, Jesús nos enseñó de hacer esto contra el engaño, contra el mal. Vamos a Lucas 11 y acabamos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El perdón, importante el perdón. Jesús está enseñando cómo debemos de orar y tenemos el perdón. Muy importante el perdón. Perdónanos a todos a los que como también, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, más que líbranos del mal. Amén. Eso es lo que yo te quiero animar hoy. Vamos a orar. Si vivimos estos tiempos, que el poder está sobre nosotros, vamos a orar. Yo no te estoy diciendo que tú tienes que repetir el Padre Nuestro cada día. Te estoy diciendo lo que Jesús enseñó que tenemos que hacer en nuestra oración, y tenemos que pedir: no nos metas en tentación, acordando siempre que Dios nunca nos tenta. ¿Qué es lo que nos tenta? Nos tienta. ¿Lo estoy diciendo bien? Tienta. Vale. ¿Qué es lo que nos tienta? ¿Nuestras qué? Una palabra difícil también. ¿Cuál es? Concupiscencias. No, esto no lo puedo pronunciar bien. Esto es. Y si nosotros cedemos a ello, podemos acabar a donde, ¿no? Pero Jesús nos anima a orar de esta manera. Y yo quiero que sepas que la oración es arma poderosa. Tú habla con Dios. Tú habla con Dios. Dile a Dios lo que hay en tu corazón. Exprésale. Pídele protección. Pídele que te muestre. Porque Dios es real. Porque Dios es. Dios ama nuestras almas. Dios ama nuestras almas. Quiere que nuestras almas sean salvas. Dios quiere que estemos con Él.
Él ha hecho todo por ello. Dios ama nuestras almas. Vamos a orar y pedirle que nos ayude en este tiempo de que hay muchas cosas que nos rodean, y pedir su protección. Amén. Gracias por escuchar.